Historia bonus extra 3, manteniéndose y menta, cortar, disponer y morder. Tener cuidado de no hacer ruido, de no dejar que el más mínimo bocado de comida sobresalga, ni permitir que las mejillas se inflen. El acto de comer es un ejercicio de contención. Masticar en silencio y tragar de manera similar, terminando con una sonrisa elegante. ¿Cuánto significado llevaban estas acciones impasibles para una mujer que no moriría de hambre o sed? La apatía crecía bajo la sonrisa delicada de Agripina Duestal. Tales eran los pensamientos errantes de una Matusalén desapegada después de 150 años de vida. Las relaciones interpersonales eran imprescindibles en la sociedad, por más fastidiosas que Agripina las encontrara. De vez en cuando, se encontraba compartiendo una comida con uno de sus contactos en el colegio o con un noble que tenía lazos con sus padres en casa. Todo se relacionaba con eliminar molestias futuras. Ella podía ser una perezosa casera en el grado más alto, pero tenía suficiente perspicacia para hacer pequeños esfuerzos contra futuros problemas. Cuando surgía la situación, estaba dispuesta a participar en una comida en la residencia de un conocido o a desempeñar el papel de una buena amiga por correspondencia. La diligencia habitual de Agripina hacía que el error de 20 años atrás fuera aún más doloroso. Había pensado que sus preparativos eran impecables por cómo había logrado mantener a raya a los bibliotecarios mientras cavaba en su bóveda de libros, pero no había podido prever un estallido de furia cruda por parte de la decana de su propio círculo. Si lo hubiera hecho, no la habrían exiliado durante 2 décadas de tiempo que ni siquiera ella consideraba productivo. Dijo. Esto es delicioso, con DeWitt. Su carne criada especialmente está precedida por su impecable reputación, y, sin embargo, me sorprende lo maravilloso que sabe cada vez que lo visito. Recibir tan altos elogios de alguien de su calibre puede significar que la adulación de la chusma tiene algún fundamento, Lady Stahl. Quizás empaquete algo de carne para que su padre en casa pueda probarla. Estoy segura de que estaría encantado. Los innumerables hilos de pensamiento de la Matusalén dividieron la carga de su malicia, y uno en particular produjo sin esfuerzo cortesías políticas carentes de verdadero afecto. El hombre ante ella no era más que un arma, uno de sus benefactores con lazos con el reino de Sein. Mantener fuertes sus lealtades al reino era parte de servir a sus propios intereses. Sin embargo, encontraba toda esta situación curiosa. Se había cansado de la estimulación que corría por su lengua dentro de una década después de llegar a la mayoría de edad, y no había pensado mucho en el mundo del sabor desde entonces. La suya era una fuente de vida que nunca se secaba, pero esto era prueba suficiente de que el gusto epicúreo y los estómagos llenos no podían proporcionar deleite eterno mientras permaneciera dentro del reino de lo consciente. Agripina no podía comprender por qué este hombre se esforzaba tanto por sus vacas, preparaba dietas especializadas y pasaba todas las horas del día planificando en torno a ellas, sin mencionar su constante uso de una montaña de grano lo suficientemente grande como para mantener a varias familias agrícolas y un poco más. Todo su trabajo solo se traducía en carne que sabía mejor que otra carne. Si bien no negaría que las reacciones de sus papilas gustativas estaban enviando señales de rico sabor a su cerebro, el efecto cognitivo producido solo afectaba a uno de sus muchos psiques paralelos. En comparación con el de las razas inferiores, su ego era un leviatán insondable, demasiado gigantesco para algo tan simple de satisfacer. Dicho esto, algunos de su propia especie encontraban divertido el acto de comer lo suficiente como para contraer todos sus pensamientos en un solo hilo para sumergirse en el mundo del sabor. Verdaderamente, el mundo era vasto. Sea cual sea el caso en otros lugares, Agripina dio su asentimiento y completó su misión de manera segura. Con sus tediosas pero importantes tareas cumplidas, dejó la mansión tras de sí. Bienvenida de vuelta, madame. ¿Deberíamos ir directamente a casa? Sí, podemos partir. El sol ya se había puesto y la luna colgaba alta en las estrellas. Una familiar carroza y un mayordomo vestido con el atuendo adecuado para su cargo la esperaban justo afuera de la puerta principal de la mansión. El hermano del boleto de Agripina de regreso a Berilli no mostraba signos de cansancio por su larga espera. Pensando en retrospectiva, su encuentro también fue algo bastante peculiar. La Matusalén había viajado con una caravana a algún pueblo remoto para sus negocios, solo para tropezarse con una sustituta que venía con un hermano que parecía legítimamente útil. ¿Qué probabilidades había de eso? Los subordinados en los que se podía confiar para cumplir sus deberes al pie de la letra eran escasos y raros. Aunque su familia solo tenía el humilde rango de una baronía, eran tan inmensamente ricos que su influencia rivalizaba con la corona real. Naturalmente, toda su ayuda era de lo mejor. Después de dominar las artes místicas, apenas se había apoyado en nadie, pero la presencia de un servidor confiable siempre era una conveniencia. Si me permite ser tan directo, Madame H.M. ¿Qué pasa? Después de regresar a su taller y hacer que el chico buscara un conjunto como de ropa de dormir, Agripina estaba lista para acurrucarse en su querida hamaca. Justo entonces,
su sirviente se le acercó con un pequeño palo en la mano. Le estaba ofreciendo una paleta. El joven Erich de Königsstuhl tenía en la mano un dulce apropiadamente barato. Aunque se vendería caro en el extranjero, el azúcar producido en los estados satélite del imperio hacía que tales golosinas fueran una vista común incluso entre los niños más pobres que tuvieran algún concepto de planificación fiscal. Era un bocadillo estándar, el azúcar derretida se había combinado con vinagre u otro saborizante y luego se había endurecido alrededor de un palo. La maga no sabía por qué el chico se lo había ofrecido, pero no tenía ninguna razón en particular para rechazarlo, y lo metió en su boca. Los ojos de Agripina se abrieron de par en par. La paleta de menta barata era tan deliciosa que no pudo evitar dedicar parte de su conciencia a ella. El sorbete de frutas que había comido de postre todavía no había sido suficiente para eliminar el pesado sabor de su cena, y los aceites persistentes hacían que la refrescante menta fuera aún más placentera. Ni siquiera la brillante Matusalén podría haber predicho que algo que valía monedas del más bajo valor a lo sumo sería la primera comida que realmente le gustaría en décadas. Parece que la cena le dejó un mal sabor de boca, explicó el chico. Continuó explicando que lo había comprado solo porque Elisa había querido que hicieran juego más temprano en el día. Por su indiferencia, Agripina dedujo que este sabor se consideraba un limpiador de paladar estándar, y, como era tan común, su sirviente se lo había ofrecido después de detectar los mínimos signos de disgusto que se filtraban a través de su aristocrática expresión impasible. Nuevos descubrimientos vienen a cualquier edad, supongo. La expresión de Agripina no cambió mientras sacaba el caramelo de su boca y decía, ya veo. Gracias. El sabor barato a menta y los bordes irregulares que se formaban en su boca anunciaron el final. Si movía la lengua alrededor unas cuantas veces más, volvería a encogerse y, eventualmente, desaparecería, así como las vidas apresuradas de los mortales. Ellos, también, permanecían a su lado por un corto tiempo, vidas que equivalían a estimulación momentánea. En su mayoría, eran tan olvidables como la comida que había tomado esta noche, pero de vez en cuando, producían olas que resonarían como ecos agradables en su memoria. Mientras Agripina veía a su sirviente limpiar el trabajo ocupado que seguía una salida, jugueteaba con la paleta en su boca, saboreándola hasta el final. Consejos: el hambre no puede causar directamente la muerte de un Matusalén. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.